A partir de este momento, estamos contigo, contigo unidos, contigo y tus problemas. RCR presenta Contigo, Andrés Velázquez. Muy buenas tardes a todos los oyentes de su programa Contigo, Andrés Velázquez, por su RCR 750, correspondiente hoy miércoles 19 de mayo. Nuestro agradecimiento a todos nuestros oyentes y quienes nos ven a través de las redes por esa confianza y esa fidelidad de miércoles a miércoles. Y igualmente nuestro agradecimiento a Jaime Nestares en la dirección general, a Wilix Arcaya en la gerencia de producción, a Yaimí Pacheco Cova en la producción general, en la producción del programa y en los controles, de nuevo, nuestro gran amigo José Gregorio González. Tenía unos días que no estaba por acá, ya lo tenemos de vuelta. Bueno, y sin pérdida de tiempo, quiero entrar con nuestros comentarios iniciales. Y el primero de ellos está relacionado con una decisión ejecutiva de Maduro, en la que ordena el traslado de todos los presos políticos a recintos carcelarios del país. Esto es extraño. O sea, es decir, vacíenme el SEBIN, vacíenme el DGCIN de los presos políticos. No los quiero allí, los quiero en cárceles comunes y corrientes. No sé, yo voy a especular sobre una teoría que tengo sobre esto y que la he conversado también con gente con conocimiento del caso, que esto puede estar relacionado con el tema de la Corte Penal Internacional. Esto puede tener una relación directa con esa supuesta supervisión que va a venir de la Corte Penal Internacional en Venezuela para verificar este tema de los presos políticos. Y yo agrego más, me llamó curiosamente la atención que el presidente de Argentina se refiriera ayer que en Venezuela, bueno, el tema de derechos humanos, presos políticos y todo esto estaba resolviendo como si esto se resolviera sacándolos de un calabozo para meterlos en otro calabozo. Y que ese traslado, bueno, sencillamente los dejan de ser presos políticos por el traslado del que son objeto. Esto, cuidado si eso tiene que ver con eso. Y luego los riesgos que esto comporta. Un preso político con presos comunes, sabiendo y conociendo el comportamiento de nuestras cárceles y cómo en las cárceles no son los custodios carcelarios ni es el Estado prácticamente el que tiene el control de la cárcel, sino los pranes, que son los dueños de las cárceles, que son los que deciden qué hacer allí. Bueno, para allá están mandando presos políticos. Eso es un riesgo grave para la seguridad de un preso político que no deja de serlo por cambiarlo de una celda para otra celda en otro recinto carcelario, en otra mazmorra. Entonces, esto para nosotros, por supuesto, es muy grave, llama la atención y queremos alertar en este sentido a todas las ONG. Estamos alertando en este sentido a todas las organizaciones que están pendientes del tema de los presos políticos, que defienden derechos humanos y todo esto, y que además le hacen seguimiento a el tema de la Corte Penal Internacional, que para el mes de junio va a reunirse nuevamente y que también para este próximo mes la ONU está
lista para reunirse nuevamente y donde de nuevo será sometido a consideración el tema de derechos humanos en Venezuela, y entonces a estos presos políticos los quieren colocar o convertirlos en presos comunes. Eso no lo van a lograr. Ellos están allí detenidos por pensar distinto y esa realidad no la van a cambiar sencillamente porque los cambien de un calabozo para otro. Entonces, dicho esto, igualmente quiero comentar las declaraciones de uno de los supuestos representantes de la oposición, y yo le pongo comillas a eso, en el Consejo Nacional Electoral. Enrique Márquez, nuevo rector del CNE, que declaró que él trabajará para garantizar unas elecciones medianamente transparentes. De verdad que yo, tengo que decirlo, no puedo callar. Es una vergüenza la declaración. La declaración es mala, muy mala. Y alguien puede preguntar, bueno, ¿podríamos esperar una cosa distinta? No, porque yo en este mismo programa, desde el primer día que se hicieron los nombramientos o las designaciones, he dicho que aquí no hay un CNE equilibrado para la oposición. Que aquí lo que establece la Constitución, que los 5 rectores del CNE tienen que ser unos señores independientes de pensamiento, que no pueden estar atados ni amarrados a partidos o a una ideología u otra ideología. No. Demócratas es lo que tienen que ser. No, aquí la cosa es repartir unos para ti y unos para el régimen, para la dictadura. Eso es un contrasentido de lo que establece la Constitución Nacional. Y por eso he dicho que ese no es un CNE que pueda garantizar nada, ni medianamente nada, porque sencillamente es un CNE que controla perfectamente en todas sus instancias la dictadura, Nicolás Maduro. Es el CNE de Nicolás Maduro para hacer las elecciones regionales de Nicolás Maduro, ahora reunidas, como lo plantearon, también con las alcaldías y los consejos municipales y los consejos legislativos. Entonces, es una cosa verdaderamente lamentable que tengamos que escuchar a un rector que supuestamente debe garantizar las elecciones transparentes con todas las garantías para el ciudadano que va a votar, y entonces que vengan a decir que medianamente transparente. No, la democracia no acepta medianías o cosas por el estilo. La democracia no puede ser medianamente democrática. La democracia es democracia y si no lo es, bueno, será dictadura, como en el caso venezolano. Eso de que la medianamente democrático no existe. Medianamente transparente no existe, no puede ser, ese no puede ser el criterio. Y la tesis que está esbozando Enrique Márquez cuando da esa declaración es la tesis de aquella de, bueno, agarrando aunque sea fallo, esto es lo que hay, bueno, no vas a esperar que el régimen dictatorial te dé el cielo. Bueno, pero por Dios, en esa condición y con esa teoría, Maduro permanecerá en el poder y esta dictadura toda la vida. Permanecerá Maduro allí en el poder si el criterio es agarrando aunque sea fallo y si el criterio es un sincericidio, como lo plantea en ese arranque de sincericidio, diría yo, de Enrique Márquez. Entonces, bueno, eso por supuesto también lo tenemos que repudiar, reprochar y por supuesto alertar a la población que, como lo he venido diciendo, en dictadura el voto no vale nada. Si el voto no elige, el voto no vale nada. El voto es fantasía, sencillamente si no tiene la capacidad de elegir. Si ese voto soberano del pueblo no se respeta, pues sencillamente no existe. Es una obra teatral, es una
sencillamente un evento fraudulento, como lo hemos venido planteando. Y por último, quiero abordar, antes de este primer corte que nos corresponde, el tema de la baja de dada de Santrich. Santrich fue dado de baja. Fue muerto ayer y se dice que en territorio venezolano. Este es un tema grave, delicado, y que tiene que ver, y yo lo relaciono directo con el tema de Apure, el tema de esa guerra que hay en Apure, donde estos miembros o grupos de bandoleros han sacado una especie de fe de vida de unos prisioneros de guerra. Ojo, prisioneros de guerra en nuestro propio territorio, en nuestro propio suelo. ¿Cómo es eso? ¿Quién explica eso? Y tiene que ver también, y lo relaciono con la presencia del ELN y de la FARC en el estado Bolívar y en Amazonas, por ejemplo. Tiene que ver en el cuadro del arco minero, porque ellos controlan allí espacios abiertamente, en las narices de nuestras Fuerzas Armadas. Y eso lo sabe el régimen, eso lo sabe Maduro. Y funda redes, Javier Tarazona, con quien hablamos la semana pasada, hablamos con él, plantea que en 15 estados del país están presentes estos grupos irregulares colombianos. Por lo menos yo puedo decir lo de Apure, puedo confirmar lo de Bolívar, podemos confirmar lo de Amazonas, lo del Zulia, todo esto. Y que se haya entonces dado de baja a Santrich, en territorio nacional, como se ha venido señalando, y que el régimen y Maduro o sus voceros no hayan dicho esta boca es mía, absolutamente nada, no fue en territorio nacional, fue en otro lado, que hayan guardado silencio de eso es demasiado sospechoso. Es demasiado, llama la atención que no hayan dicho nada, por lo menos a estas alturas. Esto fue el lunes en la tarde, se dice, ya vamos para 48 horas y esta gente no dice esta boca es mía con relación a esto. Bueno, la propia FARC ha dicho en un comunicado que ha corrido en redes que se trataba de incursiones de ejército colombiano aquí, pero aquí la pregunta es ¿por qué Maduro no habla? ¿Por qué guardan silencio? ¿Cómo es la cosa? ¿Qué versiones tienen de esto? ¿Qué información hay? Esa es la situación que por lo menos nos importa y que al final termina confirmando que hay una especie de complicidad entre estos grupos irregulares y con el régimen imperante, impuesto, que hoy usurpa el poder en Venezuela, y su relación con estos grupos. 1:16, hemos llegado ya al tiempo para el primer corte y antes de hacer el primer corte yo quiero dejar en el aire que hoy tenemos una invitada especial. Hoy tenemos a Susana Rafali, la doctora Susana Rafali con nosotros. Con ella vamos a iniciar una interesante conversación, estoy seguro, por el sentido profesional, por la angustia, lo comprometido que ella está con este tema en Venezuela relacionado con el tema del hambre, todo el trabajo que viene haciendo a nivel del país y que, de una vez puedo señalar que nos sentimos realmente orgullosos de tenerla con nosotros en la tarde de hoy. Vamos al primer corte y ya venimos. Les estamos presentando
Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Amigos, nace un nuevo concepto de farmacia en Venezuela. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. En Farmacia CVS, en español CVS, lo consigues todo en un solo lugar. Salud, belleza, hogar y comida. Un nuevo concepto en todo para un nuevo concepto de vida. Farmacia CVS y más está en el CCCT nivel C1, frente a Beco y al lado del Banco Mercantil. En Instagram, FarmaCVS. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. Dosis Alternativa es tu espacio para conocer de cerca todos aquellos temas relacionados con la salud, educación, la familia, entre otros. La ansiedad es una respuesta fisiológica, eso tú no lo puedes evitar. La ansiedad se presenta cuando hay una situación que tú no sabes cómo manejar. El problema es cuando tú permites que esa ansiedad sobrepase los niveles que tú puedas manejar. Dosis Alternativa nos permite tener las respuestas con los especialistas de aquellas interrogantes que nos hacemos en nuestra vida cotidiana. El estrés es una reacción fisiológica natural que se genera como respuesta ante un evento que es percibido, y quiero recalcarlo de percibido, como un evento amenazante que nos sobrepasa en nuestra capacidad de respuesta. Dosis Alternativa, una gama de posibilidades donde su bienestar físico y emocional toman significado. Con Marilia García, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana, solo por RCR 750, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750. Bueno, continuamos. Aquí estamos con nuestro tapaboca Vacunas Ya, que es otra campaña que tenemos que continuar realizando sin ninguna rendición. Esto hay que seguirlo exigiendo de forma permanente a este régimen que está impidiendo que entren las vacunas a Venezuela mientras ellos ya se vacunaron, por lo menos Maduro y todo su entorno se vacunó. Bueno, como bien lo dije antes del corte, yo estoy orgulloso hoy de presentar a esta invitada de lujo que tenemos, que es una profesional. Se trata de la doctora Rafali, especialista en nutrición. La doctora Rafali es asesora para la respuesta humanitaria y alimentaria de Cáritas de Venezuela. Ha estado trabajando con ellos bastante tiempo. Es una mujer que el año pasado fue reconocida como una de las 100 mujeres más influyentes del planeta. Eso es una distinción que no se le hace a cualquiera. Y también está distinguida ella como una de las 10 personas que están obligadas a participar en lo que es la reconstrucción de Venezuela. Está su nombre también. Y es un privilegio para nosotros, un honor. No solamente su trabajo lo ha hecho en Venezuela, sino que lo ha hecho en varios continentes. Ha trabajado en esta especialidad precisamente. Y con ella vamos a tener una interesante conversación de un tema que yo digo es doloroso, es humillante para el país, sobre todo por considerar que somos un país petrolero, que hasta hace poco teníamos o ocupábamos un puesto privilegiado en los países en vías de desarrollo y que hoy estemos entre ya
los 4 últimos pues, países que pasarían a una situación de pobreza total. Y digo doloroso porque, bueno, la doctora Rafali nos pondrá en contexto de esa realidad que viven nuestros niños, que vive nuestra población adulta, que vive nuestra población más vulnerable. En fin, doctora Rafali, queremos darle la bienvenida, agradecerle que haya atendido nuestra invitación a conversar la tarde de hoy y que, por supuesto, le permita al país conocer con detalles la crudeza de esta realidad dramática, dolorosa que hoy vive Venezuela. Un abrazo y bienvenida. Sí, sí, gracias Andrés. Todos los espacios para nosotros son privilegiados para seguir dando cuenta al país y dar la cara y mostrar lo preocupado que estamos y lo grave del problema que no cesa. No hay forma de que la desnutrición nos baje. Esto es una espiral que ya está teniendo consecuencias a largo plazo y no vemos que el aparato público entienda las dimensiones de esto y disponga de los recursos necesarios para mitigar. En verdad, desde que todo esto empezó, ha sido inaceptable el vacío que se ha dejado en términos de protección social para la niñez. Yo sé que el gobierno apunta a el otro día me leí una lista de 18 programas de seguridad alimentaria, no paran de decir cuántos bonos entregan, cuántas bolsas CLAP los entregan, y sin embargo dentro de todos esos esquemas la niñez sigue siendo desatendida, los programas no están bien focalizados, la corrupción es tremenda en ese ámbito y los mecanismos por los cuales el alimento público que se pudiera asignar para blindar a estos niños de toda esta crisis del país está mal asignado, con criterios políticos y sin ningún tipo de atención. Sí. Usted, doctora, ha dicho, frases lapidarias. Yo la sigo y retuiteo cuanta cosa dice con relación a esto. Y hubo una que para mí fue de impacto, duro, sabiendo cómo, en conocimiento de cómo el hambre toca a las puertas de millones de venezolanos. Usted dijo recién que Venezuela hablaba de la exportación del hambre, pero dijo, y es lo que quiero precisar, que estamos en presencia de la generación del hambre, que esta es la generación del hambre en Venezuela. Eso impacta. ¿Podría explicarnos sobre qué le quiso decir al país sobre esto y el impacto que esto tiene? Sí, el impacto es el siguiente, Andrés. Si esto hubiese sido una crisis o como suelen ser las emergencias súbitas, que no están fuera de nuestro control, este daño sobre la nutrición infantil, que al final estos niños son nuestro capital humano, no hubiese tenido consecuencias a futuro si se hubiera limitado esto a 1 o 2 años. Porque vamos a ver, cuando el Ejecutivo se adjudica todos los poderes posibles para atender un estado de emergencia económica, yo ahí fue una de las veces en las que tuve esperanza y dije, pues sí, los desequilibrios económicos, teniendo todos los poderes, se irán a corregir. Y si no se corrigen, se irán a activar los mecanismos necesarios para que las personas más vulnerables pasen por esto sin verse afectadas. Y no sucedió así. ¿Qué es lo que sucede? Que estamos ya acumulando una cantidad enorme de privación nutricional y de daño nutricional brutal en los últimos 4 o 5 años. Y así como para toda la humanidad una generación se pudiera contar en 20 años, en 30 años, en el caso de los niños
su único periodo de la vida en el que aquilatan todos los recursos necesarios para vivir, para toda una vida. Es la ventana de sus primeros 1000 días, son sus 2 primeros años de vida. Entonces tenemos ya, si nosotros agarramos el número de años que estamos en esta situación desatendida, y lo dividimos en segmentos de 2 años, que son generaciones de niños completos que pasan o no pasan completos para su adultez, son 2, me permito ser aún más pesimista con respecto a eso que te conmovió, son 2, a Venezuela le pueden tomar aproximadamente 30 años. Volver a los niveles de desnutrición que teníamos en el año 99. Entonces, no es que el niño se afectó y no tuvo que comer en los últimos 3 o 4 años y que se lo pueden adjudicar a las sanciones o como quieran. No, es que eso va a tener un impacto por 30 años más, porque esos niños pasaron por el único periodo de su vida que tenían para crecer sanos, desprovisto. Y aquí también quiero hacer otra corrección, que yo no sé si te va a impactar tanto como que yo dijera que fue una generación del hambre. Aproximadamente el 37%, 4 de cada 10 niños que viene a Cáritas pidiendo ayuda, ya viene con su crecimiento retardado. Estos son niños que los podemos engordar, pueden recuperar peso en el programa y salir del riesgo agudo de morir, pero cuando egresan de Cáritas siguen siendo unos niños con el crecimiento retardado. Y detrás de cada centímetro hay un rezago afectivo, hay un rezago social, hay un rezago productivo a futuro. Y si eres una niña, mujer, eso significará además desnutrición en tu generación porque se hereda secularmente. Entonces, lo que hicimos no es despreciable, esto ha significado y va a significar la hipoteca de gran parte del capital humano del país que va a ser necesario dentro de 30 años. Bueno, y frente a ese sombrío panorama, doctora, ¿podemos relacionar esto con la educación y la suerte de la educación o el futuro de la educación? Claro, todo esto está estudiado, Andrés. Los estudios sobre el retardo del crecimiento en las naciones, el último gran embajador que tuvimos por esta causa fue Ban Ki-moon, cuando dijo que la nutrición era un indicador, pero también un marcador del desarrollo. Todo esto está estudiado y se ha visto que la diferencia entre un niño con desnutrición y sin desnutrición pueden ser 6 años de escolaridad. Es decir, estos son niños que van a la escuela sin atender, que comienzan a repetir un curso tras otro, que eventualmente desertan. Pero eso en cuanto a su desnutrición ya instalada. En cuanto al mal comer, en cuanto al hambre, suceden cosas mucho antes que eso. No hay necesidad de que el niño se retrase 6 años para dejar el colegio. Dejan el colegio mucho antes para ir a buscar comida. El trabajo infantil durante la pandemia aumentó notablemente porque son niños que están en su casa sin hacer nada y los mandan a buscar comida. Y eso, el hambre realmente, mucho antes de que se pierda el primer kilo o el primer centímetro, el hambre lleva a la humanidad a situaciones límites de destitución, de rezago y de sufrimientos tremendos que van a tener consecuencias importantes. Hay muchos de estos niños incluso que de pronto quizás ni sintieron hambre nunca, son hijos del mal comer, son niños, nosotros conocemos niños de 2 y 3 años que nunca han probado un pedazo de carne, que nunca se han tomado un vaso de leche. Estos niños están creciendo con agua de plátano, con cualquier cosa que consiguen y esto, entonces, ¿cómo quiere uno? O sea, ¿cómo tiene que escuchar uno que los tiene que tener en el programa, sabiendo cómo están comiendo de mal? Que aquí la empresa estatal de productos lácteos, sí. Los Andes, esté procesada por corrupción. O sea, es una cosa que yo en lo primero que pensé cuando salió el caso de Lácteos Los Andes es la vergüenza que me dio con el Programa Mundial de Alimentos, a lo que se le está pidiendo el vaso de leche escolar. ¿Con qué cara? ¿Con qué cara estamos haciendo? Doctora, y lo grave. Doctora, usted, ha mencionado un tema que y me da la oportunidad de preguntar en esta conversación, porque nombró a Lácteos Los Andes, pero podemos nombrar otra lista: Pedeval, Mercal, sí. Programa Bolívar 2000, todo eso. Sí.
usted puede hacer o hace usted una relación entre corrupción y el tema del hambre en Venezuela. Sí, por supuesto. Hay una relación directa. O sea, no, pero además todo se enmarca dentro de un quebrantamiento absoluto de las obligaciones que el Estado tiene y que están reflejadas en el Pacto de Derechos Económicos y Sociales, del cual Venezuela es signatario. El Estado tiene la obligación de proteger la alimentación de la nación, de facilitarla y de respetarla. Y todo esto, además, observando principios mínimos, entre los cuales la transparencia y la rendición de cuentas es uno central. Entonces, ¿cómo es posible que aquí tuviéramos Pedeval en el 2004, después tuviéramos Industrias de Ana, después tuviéramos la Operación Gorgojo, aquel video de Maduro en el 2016 diciendo se me pudrió el bicentenario? Maduro no ha podido no era conveniente que él dijera esto en el 2016 y dijera hace 2 días se me pudrió Lácteos Los Andes, porque quiere decir que en 5 años los mecanismos de fiscalización y los mecanismos de contraloría del sector alimentario quedaron totalmente inhabilitados y no hubo ningún tipo de impunidad, ni con Pedeval, ni con Industrias de Ana, ni con la Operación Gorgojo, ni con el Bicentenario. No hay, ni la habrá, o quién nos puede dar una explicación sobre esto. Estamos de verdad con un sistema alimentario totalmente fuera de un Estado de Derecho, en el que se están cometiendo enormes crímenes y da mucha pena, siendo esta la manera de administrar el recurso alimentario del país, que tengamos que pedirle alimentos a un programa mundial que debería estar ahorita mismo llevándose esos recursos a Yemen o a Nigeria, en donde el hambre sí se está manejando con muchísima más seriedad. Yo ayer vi un tuit suyo que decía en redes que le daba vergüenza esto de que estuviera llegando a Venezuela. Qué dolor. Un país, me imagino que refiriéndose a los recursos y al potencial nuestro, un país que ha tenido que recurrir al Plan Mundial de Alimentos porque entramos en esa cadena. Veía yo que la FAO nos colocaba entre el único las 10 país... peores crisis. Sí, las 10 peores crisis, pero decía que de los países que están incluidos en el mapa del hambre, Venezuela era... fuera de los países africanos, el único que estaba metido. Entonces, exactamente, sí. Y yo vi con preocupación ese tuit suyo el día de ayer. Y hablando de ese potencial que tiene el país, ¿puede justificarse que este país esté en esta condición de hambre, doctora? No, mira, Andrés, yo te diría que hasta el 2012, ni siquiera es que estoy estoy tratando solo de irme a lo negativo. Incluso bajo esta administración chavista, se llegaron a manejar márgenes de autoabastecimiento alimentario, si no al 100%, muy, muy cerca. Cuando Delcy Rodríguez dijo, estamos manejando alimentos para 3 países, es porque era verdad, y por eso nos dieron el premio en el 2015. Pero eso fue a expensas de las importaciones, porque estaba visto que en torno a las importaciones alimentarias se armó todo un entramado de crimen organizado. Denunciado, no, esto no lo está diciendo Susana Rafal, y hay videos de esto de la Fiscalía de México, de la Fiscalía de Colombia, de la Fiscalía de Argentina. Entonces, verdaderamente bien sea por efectos de la importación o por la propia producción nacional, que aproximadamente hasta el 2002 llegó a producir suficiencia plena de al menos 7 rubros básicos, y si consideramos todos los rubros alimentarios llegábamos a un 89-90%, que estemos en este nivel en el que la FAO estima que si ahorita mismo la cantidad de alimentos que maneja el Estado, bien sea por la vía de la importación o por la vía de la producción nacional, se repartiera en partes iguales, quedarían el 30% de los venezolanos sin comer, porque no alcanzaría el alimento. Ahorita mismo hace un aumento de salario y se normaliza esto, y la gente lo gasta en comida y se vacían los anaqueles en 2 días. Sí. Entonces yo no sé hasta cuándo tenemos que tener a toda una nación en este nivel de sufrimiento y de destitución. Bien, doctora, yo le voy a pedir que no se retire.
Vamos a hacer un corte de 1 minuto apenas y ya continuamos ya para la parte final de nuestra conversación. Un segundito apenas. Vamos a nuestro corte y ya venimos. Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. Solo por RCR 750. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mis amigos, quiero hablarles de Dilab Biodiagnóstica, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Dilab Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. Dilab Biodiagnóstica, precisión y confianza en laboratorio clínico. Hola, les saluda Alfredo Yuncosa y los invito a acompañarnos a Con Seguridad Radio, el programa pensado en la seguridad de los ciudadanos y las organizaciones. Con Seguridad Radio, todos los sábados a las 12 del mediodía, por RCR, la radio que se ve. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan. Solo por RCR 750. Continuamos en su programa Contigo, Andrés Velázquez, correspondiente a hoy miércoles 19 de mayo de la serie Contigo por su RCR 750. Estamos conversando con la doctora Susana Rafali, un programazo por demás interesante con todos los datos y la información que nos provee, no solamente a nosotros que la asumimos y la voy copiando aquí, sino también para nuestra audiencia. La gente, hay hambre en Venezuela, evidentemente, tal como usted lo confirma, doctora. La gente está marchándose del país por tierra, por mar, con maletas, sin maletas, niños, adolescentes sin padres, también kilómetros y kilómetros jugándose la vida en el mar o en cualquier carretera para llegar a otro país, huyéndole al hambre. Porque tengo un dato de encuestas que hacen, por lo menos en Colombia, tengo entendido, todos los que llegan van haciendo una encuesta y sobre la pregunta de por qué está saliendo del país, todos, hay una coincidencia de todos los que van pasando que dicen que, bueno, porque tienen hambre y están viendo a ver cómo resuelven para ellos y para resolver también a sus familiares que están en Venezuela. Eso es sumamente grave, sumamente grave. Y usted puso por allí recién, afirmó una cosa lapidaria: el hambre te seca, te para el corazón y te quita la vida. Y yo lo relaciono con todo esto, la gente desesperada, que aunque se juegue la vida por ahí en el mar o en medio de una carretera solitaria pasando frío, se la juega precisamente por ver
cómo supera esta situación de hambre. Doctora. Sí. También nosotros manejamos también las cifras del Servicio Jesuita de Apoyo al Refugiado y el hambre como causa de migración da cuenta de aproximadamente el 57%. Pero el otro queda incluido cuando la persona no responde hambre, sino responde no me daba para vivir, no me daba la economía para vivir. Entonces, yo aquí lo que analizo es que en una economía dolarizada en la que el salario mínimo oficial tiene un poder de compra, un poder adquisitivo alimentario de 1.7%. Es decir, si fuéramos serios con el salario y una persona ganara el salario mínimo, con eso no se alimenta ni siquiera un día, no alcanzaría para cubrir su alimentación de un día. Y eso le debería durar un mes. Entonces, claro, cuando uno analiza los datos de la encuesta del Programa Mundial de Alimentos, encuentra que la mayoría de las personas está dependiendo de las transferencias del Estado, está dependiendo de un empleo público, está dependiendo de una remesa. Uh-huh. Por lo tanto, el valor del trabajo como medio para poder comer con libertad se pulverizó completamente. Eso es algo que aquí la población común no conoce. Entonces, verdaderamente un pueblo tan trabajador que tiene tanto para dar de sí, ¿cómo es posible que lo hayamos reducido a tener que depender del Estado para poder comer? Otra cifra de esa encuesta que a mí me conmovió mucho fue encontrar que el 38% de las personas encuestadas en todo el país, y eso fue una encuesta aleatoria. Aleatoria quiere decir que todos tuvimos la misma posibilidad de ser encuestados. De hecho, nosotros encuestamos en Amazonas y me tocó encuestar familias que a puras luces no estaban en situación de pobreza. Pues el 38% de la población en el 2019, sin que hubiéramos tenido el efecto de la pandemia, dijo que en algún momento había negociado trabajar a cambio de dinero, a cambio de alimentos. O sea, alimentos por trabajo. Claro. Esto condición de esclavitud. Así es. Sí, señor, yo lo he denunciado aquí muchas veces. Sí. Es una cosa, ¿verdad? Mira, Andrés, yo creo que estamos entrando en términos de la alimentación de la población más pobre en relaciones casi feudales. Una cosa que no, y eso sin hablar de lo más íntimo, de lo más doloroso, porque son las niñas y las mujeres las que están sobrellevando la peor parte de esto, porque su rol de género las lleva a ser las que tienen que resolver la alimentación en la familia. Entonces, esto justifica por qué las cifras de aumento de la prostitución, la cantidad de casos que nos llegan de niñas abusadas por vendedores de alimentos, porque ellas son las que tienen que ir y resolver cosas allí. El otro día leí un artículo pavoroso. La edad promedio de la trabajadora sexual venezolana en Trinidad en 5 años bajó de 18 años a 12. No puede ser. Es decir, el nivel de desgaste ya sobre los medios de vida es tal que ya la familia va usando todos sus recursos. Cuando no le queda más, vende sus pertenencias. Cuando no le queda más, recurre a su cuerpo de los adultos. Y cuando no le queda más, recurre a los niños. Entonces, esto ya verdaderamente, cuando una crisis de este nivel de acumulación llega a este punto, comienzan las cosas más desgarradoras, el colapso, la migración definitiva, el suicidio, la prostitución, ¿y cómo, el tráfico humano? Doctora, ¿y la pandemia? ¿De qué manera nos ha impactado en medio de toda esta tragedia de hambre que se viene acumulando por años, a lo largo de estos 20 años, 22 años, sí, pero ahora la pandemia como elemento también claro, de impacto frente a esto, pues? Claro, nosotros lo tenemos en las manos. La desnutrición nos aumentó en 73%, es decir, no es que llegó a 73, pero que los niveles que manejábamos en febrero de 2020 antes de la pandemia aumentaron, más que se duplicaron.
lo cual es 5 veces las proyecciones en el mundo. En el mundo se estimaba que subiría la desnutrición infantil por efectos de la pandemia un 15% y en Venezuela subió un 73%. Ay, va. Y esto lo adjudicamos básicamente a 3 cosas. La primera es que las restricciones a la movilidad y las cuarentenas afectaron sobre todo a la economía informal, que es el gran mercado laboral del país. El gran contingente de población pobre en el país, sobre todo las mujeres, viven de la economía de la proximidad, de la economía de pequeña escala en la calle, y cuando todos nos encerramos, eso bajó mucho el ingreso por esa vía. La segunda cosa en el caso de los niños es que se afectó en más del 50% el acceso al programa de alimentación escolar porque las escuelas no están abriendo. Algunas hicieron sus esfuerzos de continuar con las vianditas y llevando esto a las casas, pero se perdió al menos el 47% de la cobertura. Y la tercera cosa que tiene mucho que ver más es con la desnutrición, es que los hospitales y los servicios de atención primaria se abocaron al virus y dejaron descuidada la atención primaria de las otras enfermedades. Entonces aquí ha aumentado pavorosamente los niños sin inmunización, las embarazadas sin control prenatal, sin vitaminas prenatales, sin nada. La cantidad de adultos que viven de enfermedades crónicas relacionadas con la alimentación o no, que se están diagnosticando cánceres de manera tardía, que dejaron de controlarse una diabetes porque les daba miedo ir al hospital. Así que la pandemia, en términos de la nutrición meramente, ha producido impactos importantes también. O sea que aquí crisis sanitaria por el tema pandemia, por infraestructura hospitalaria o servicios de salud en el piso, combinados con el tema crisis humanitaria, podría fundirse en uno solo. Y lo exponencial es grave, como usted lo señala, entonces. Es una espiral, espiral de mortalidad indetenible, sí. Sí, señor, sí, señor. Uh-huh. Bueno, y ya para finalizar, quisiera que nos hablara un poquito de la diáspora, porque la diáspora nuestra y esos que salen, bueno, como refugiados buscando solucionar el tema de hambre, el tema de ingresos, porque en Venezuela, tal como usted lo ha señalado, el trabajo perdió su importancia o su condición social, esa importancia que tiene desde el punto de vista social para atender las necesidades. La gente sale, pero se nos ha ido también, doctora, médicos, ingenieros, una cantidad de profesionales impresionante que también es una manera de descapitalizarnos también internamente en el país y de deteriorar, por supuesto, todo el recurso humano que para el futuro vamos a requerir. ¿Cómo ve esto? Sí, eso también para nosotros es notorio, no solamente los profesionales de los oficios o profesores, ingenieros, sino lo nota uno mucho también en las instituciones públicas y en la red estatal de servicios, en los hospitales. ¿Cómo es posible que aquí se tenga un hospital militar con esas capacidades que tiene trabajando a tan poca marcha porque no hay personal? O saber, me duele muchísimo, mis colegas del Instituto Nacional de Nutrición tratando de hacer el trabajo que mejor pueden con una reducción tan brutal de la nómina. Y como eso, tantos otros casos, las universidades con ese nivel de deserción enorme de profesores universitarios. Entonces, nuevamente, Andrés, yo siempre he ubicado en 3 los grandes boquetes en el capital humano de Venezuela. La desnutrición crónica, la desnutrición infantil, que hizo que 2 generaciones de niños ya hayan perdido su único momento posible de apertrecharse de los recursos necesarios para toda una vida. Segundo, el boquete que hay a nivel de la educación, la cantidad de niños escolarizados que hemos perdido y la cantidad de maestros. Y yo pusiera allí también, aunque dije humano, el daño ambiental. Entonces yo creo que en ese reparto entre los que se fueron y no vendrán, los que se quedaron y pasan a su adultez rezagados, los que quedan sin una buena educación y el daño ambiental, realmente catástrofe. Es un desfalco, es una destitución enorme de los mejores recursos de un país.
Doctora, bueno, estamos ya llegando al final. Yo quiero no solo agradecerle, sino pedirle un mensaje final para toda nuestra audiencia y nuestro reconocimiento a Cáritas, para quien usted hace su trabajo fundamentalmente como asesora y eso, bueno, no solamente nos enorgullece su trabajo, sino también la labor que viene realizando Cáritas de Venezuela. Su mensaje final para la audiencia, doctora. Bueno, yo aprovecho, Andrés, que mencionaste a Cáritas, que es mi familia y mi equipo, para despedirme con un mensaje. Yo he aprendido tanto con ellos porque mi carrera humanitaria es como de 24 años, pero con Cáritas tengo los últimos 5 y cuando entré ahí aprendí a ver las cosas de otra manera. Yo siempre como humanitaria estoy sacando las cuentas de los que se van a morir, de los que se van a morir, de los que se van a morir. Y un día me dice la directora, no, Susana, no son los que se van a morir, son los que hay que salvar. Entonces, aquí seguimos. Yo creo que estamos en lo que el profesor Briceño del Observatorio de Violencia llama una estabilización en el fondo, pero yo quisiera resistirme a eso y pensar que a pesar de que hemos tocado tanto fondo, siempre va a haber un venezolano junto al otro buscando una pala para seguir construyendo y para tratar de superar esto. Yo creo que lo más importante es no perder de vista lo que hemos sido, lo que podemos llegar a ser, el deseo por ser eso y continuar ayudándonos entre todos para eso. Extraordinario. Muchas gracias, doctora Rafali. De verdad le agradezco muchísimo que nos haya podido acompañar en este programa tan especial el día de hoy, poder compartir su conocimiento, su información de todo lo que acontece en materia nutricional en Venezuela y de ese mensaje claro, nítido, impactante, contundente, de que si no atendemos esto, por supuesto estaremos perdiendo prácticamente a nuestro país en el conocimiento, en esas generaciones de relevo que, como usted lo ha señalado, son generaciones del hambre. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias a ustedes. Vale. Cuídense mucho. Sí, señor. Hasta luego. Bueno, nosotros hemos llegado al final. Hemos llegado al final del programa. Esto, de verdad, un programazo, como dije. Programa muy especial, demasiada información, demasiado dolor, demasiada angustia por esta situación de hambre. Hay hambre en Venezuela y todo lo conversado hoy, de alguna manera, bueno, tiene que conmovernos a todos, tiene que comprometernos a todos. Y es un desafío, es un reto el que tenemos por delante, superar esto en el país. Y esto tiene causales, como bien lo señaló la doctora Rafali. Se trata de que la corrupción está de por medio, se trata de que programas oficiales del régimen que usurpa el poder no resuelven absolutamente nada, se trata de la destrucción del empleo, se trata de la destrucción del salario, se trata de haber liquidado el trabajo o la importancia social del trabajo, como ella bien lo señaló. Bueno, se trata definitivamente que un país petrolero con tanto potencial, con tanta riqueza, bueno, sencillamente fue saqueado y llevado a estas condiciones. Porque las condiciones hoy que hemos visto, nos encontramos en Venezuela, no llegamos allí por casualidad, sino fueron resultado de la corrupción, de políticas equivocadas, de políticas públicas equivocadas, de una dictadura haciendo negocios con el hambre, prácticamente nutriéndose de eso, con programas como el CLAP, programas como Mercal, programas como Pedeval, que todos fueron cerrando y metidos uno tras otro en escándalos de corrupción, es decir, el saqueo nacional. Llegamos al final del programa invitándolos para la próxima semana, próximo miércoles, e invitándoles a continuar con la programación de su RCR 750. Buenas tardes a todos. RCR presentó Contigo,
donde la pluralidad de pensamiento confluye.